El olor a vainilla y almendra del papel antiguo era el único perfume que Laia Martín, a sus 23 años, reconocía como propio. Sus dedos, finos y precisos, se deslizaban sobre la cubierta de piel de un volumen del siglo XVIII con la reverencia de un devoto tocando una reliquia sagrada. En su pequeño taller, un santuario atestado de libros en un barrio obrero de Madrid, el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Laia era una restauradora de historias, una cirujana de memorias ajenas, mientras la suya propia permanecía intacta, encuadernada en una timidez que muchos confundían con arrogancia. Era una vida de silencios, de conversaciones con personajes que llevaban siglos muertos, un exilio autoimpuesto del ruido y la fugacidad del mundo moderno. Un mundo que, sin embargo, estaba a punto de derribar su puerta sin pedir permiso. Si quieres descubrir qué fuerza es capaz de arrancar a un alma anacrónica de su refugio, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Este refugio, sin embargo, era también su celda. Cada tarde, cuando la luz dorada de Madrid se filtraba por el ventanuco, una melancolía sutil se adhería a las motas de polvo que danzaban en el aire. Laia sentía un vacío que ningún libro podía llenar, una oquedad en el pecho que se hacía más profunda con cada página que salvaba. No era infelicidad, sino una especie de latencia, la conciencia de estar viviendo el prólogo de una vida que nunca llegaba a comenzar. Observaba el mundo a través del cristal, como si fuera una espectadora en un cine donde se proyectaba la vida de otros. Sus risas, sus discusiones, sus abrazos. Ella, mientras tanto, permanecía en la quietud de su butaca, esperando un guión que sintiera como propio, uno que no estuviera escrito con la tinta del deber o la resignación. Su virginidad era la pieza central de ese guión no escrito, un capítulo que se negaba a redactar con ligereza. No era el resultado de un trauma ni de un fervor religioso, sino de un idealismo casi extinto, una convicción silenciosa de que la intimidad era un lenguaje que solo debía compartirse en un diálogo de almas. Se guardaba para una conexión real, para alguien que supiera leer las notas a pie de página de su historia personal, en lugar de arrancar los capítulos que no comprendiera. Esta elección, tan suya, se había convertido con el tiempo en una armadura invisible, una que la protegía de la superficialidad, pero que también la aislaba del calor humano. Era un tesoro custodiado en una torre de marfil, y Laia empezaba a temer que, en su afán por protegerlo, hubiera tirado la única llave que podía liberarla. La realidad, con su prosaica brutalidad, no entendía de metáforas ni de idealismos. La enfermedad degenerativa de su madre era una sentencia escrita en un lenguaje clínico y frío, con un coste que superaba con creces los ingresos de su modesto taller. El amor por los libros no pagaba las facturas de un tratamiento que se había convertido en la única esperanza a la que aferrarse. Fue así como la necesidad la empujó hacia el vientre de la bestia, Valbuena Corp, un gigante tecnológico cuyo nombre resonaba en la ciudad con el eco del poder y la ambición. Aceptó un trabajo como archivista en sus sótanos, un puesto que sentía como una traición a todo lo que ella era. Cambiar el cuero y el pergamino por carpetas de plástico y documentos corporativos era como pedirle a un poeta que escribiera manuales de instrucciones. El sótano de Valbuena Corp era la antítesis de su mundo, un laberinto de estanterías metálicas bajo una luz fluorescente que despojaba a los colores de su alma y emitía un zumbido constante y enervante. El aire, filtrado y artificial, olía a tóner y a una limpieza aséptica que le erizaba la piel. Allí abajo, en las entrañas del imperio de Adrián Balbuena, un nombre que solo conocía por las revistas de economía, Laia se sentía como uno más de los documentos que catalogaba, clasificada, archivada y olvidada. Su labor era monótona, un purgatorio de cifras y contratos que adormecía su espíritu. Cada día sentía cómo sus manos, acostumbradas a la delicadeza de la restauración, se volvían un poco más torpes, un poco más ajenas, contaminadas por la frialdad de aquel lugar sin historia ni corazón. La dualidad de su existencia se convirtió en una herida silenciosa. Por las mañanas,
descendía a ese mundo subterráneo, vistiendo una máscara de eficiencia y neutralidad, convirtiéndose en una pieza anónima del engranaje corporativo. Por las noches, regresaba a su taller, a su verdadero yo, e intentaba purgar el frío del metal y el olor a plástico de su piel. Se aferraba a sus libros como un náufrago a un madero, buscando en sus páginas el calor y la humanidad que le eran negados durante el día. La culpa la corroía lentamente. Estaba vendiendo su tiempo, su esencia, por dinero, pero entonces recordaba el rostro de su madre, su sonrisa cada vez más frágil, y entendía que no había elección. Era un sacrificio silencioso, un pacto con un diablo moderno para salvar a su único ángel. Una tarde, mientras organizaba una sección olvidada del archivo, sus dedos tropezaron con una caja de cartón cubierta por una gruesa capa de polvo. No llevaba las etiquetas estandarizadas del resto. En su lugar, escrito a mano con una caligrafía elegante y enérgica, había un único apellido: Balbuena. No era el logo de la empresa, sino la firma de una persona. Al tocarla, una extraña corriente recorrió su brazo, una premonición sutil, como la electricidad estática que precede a la tormenta. Por primera vez en semanas, la curiosidad venció a la apatía. No sabía por qué, pero tuvo la certeza de que en el interior de esa caja no solo había viejos papeles, sino el primer capítulo de una historia que estaba a punto de absorberla por completo, una que cambiaría las reglas de su vida para siempre. El barrio de La Haya se despertaba con el estruendo de los cierres metálicos de los comercios y el olor a café quemado que se colaba por las rendijas de su ventana. Vivía en un piso interior de Carabanchel, un laberinto de ladrillo visto y vidas apiladas donde la intimidad era un lujo inasequible. Desde su habitación oía las discusiones de los vecinos del segundo, el llanto del bebé del cuarto y la televisión siempre encendida del anciano de enfrente. Era una sinfonía de existencias ajenas que invadía su silencio, recordándole constantemente su lugar en el mundo, una pieza pequeña e insignificante en un engranaje social que funcionaba a base de ruido, prisa y resignación. Su refugio, el pequeño rincón del salón que había convertido en taller, era una isla diminuta rodeada por un océano de una realidad que amenazaba con ahogarla. Su madre, Isabel, era el sol y el agujero negro de su universo. Sentada en el sillón orejero junto a la ventana, su cuerpo era un mapa de la enfermedad que la consumía lentamente. Sus manos, antes firmes y hábiles para la costura, ahora temblaban sobre una manta de lana. La Haya se movía a su alrededor con una coreografía de cuidados aprendida de memoria. La pastilla de las 8, el vaso de agua a la temperatura exacta, el cojín recolocado para aliviar un dolor que nunca se iba del todo. El amor que sentía por ella era una fuerza inmensa, un ancla que la mantenía a flote, pero también una cadena que la ataba a ese piso, a esa vida. El olor a desinfectante y a la medicación se había fusionado con el de sus libros, creando una fragancia agridulce que era el perfume de su sacrificio. Cada mañana, al contar las pastillas en la palma de su mano, La Haya sentía el peso de una elección que nunca había tomado. Era la guardiana de la vida de su madre, un papel que había aceptado con una devoción filial que rozaba la penitencia. Sin embargo, en la quietud de esos momentos, una pregunta herética se abría paso en su mente. ¿Y quién cuidaba de la suya? Se sentía culpable al instante, como si el mero pensamiento de desear algo para sí misma fuera una traición. Su juventud se estaba disolviendo en una rutina de responsabilidades. Sus sueños se habían convertido en anotaciones al margen de la historia principal, que era la supervivencia de su madre. Era una vida en suspenso, un eterno presente de deber que había borrado cualquier posibilidad de futuro. La visita de su tía Carmen los domingos era un ritual de opresión disfrazado de cariño. Llegaba con un bizcocho casero y una batería de preguntas afiladas como cuchillos. Todavía sin novio, hija. Una chica como tú no puede estar sola. Necesitas un hombre bueno que te ayude con tu madre, que te dé una seguridad. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de las expectativas sociales que la asfixiaba. Para su tía, el amor era un contrato, el matrimonio una solución económica,
y la felicidad una consecuencia de cumplir con las normas. Laia sonreía, asentía y se refugiaba en un silencio que Carmen interpretaba como timidez, pero que en realidad era una trinchera. No podía explicarle que su soledad era una elección, una espera, no una carencia. Su hermana mayor, Clara, encarnaba el camino que Laia había decidido no tomar. Casada, con 2 hijos y una hipoteca, su vida era un ejercicio de pragmatismo. La quería, de eso no había duda, pero su amor estaba teñido de una incomprensión casi condescendiente. «Deberías dejar esos libros, Laia. No te dan de comer. La vida es más sencilla de lo que crees», le decía, mientras ordenaba la despensa con una eficiencia que a Laia le resultaba ajena. Clara no entendía su necesidad de belleza, su búsqueda de una conexión profunda, su idealismo. Para ella, Laia vivía en un mundo de fantasía que le impedía enfrentarse a la realidad, y tal vez tuviera razón, pero renunciar a esa fantasía era, para Laia, como renunciar a respirar. Era la única parte de sí misma que aún no había sido hipotecada. La presión económica era un monstruo invisible que habitaba en el buzón. Las facturas se acumulaban con una puntualidad cruel. El alquiler, la luz y, sobre todo, las cartas de la clínica privada. Cada sobre con el membrete del hospital era un recordatorio del precio de la esperanza. Laia las abría con manos temblorosas, viendo cómo las cifras de 4 dígitos devoraban su sueldo de archivista antes incluso de haberlo cobrado. La pantalla de su cuenta bancaria era un campo de batalla donde siempre perdía. Esta deuda constante era la verdadera jaula, una que la obligaba a descender cada día al sótano de Valbuena Corp, a vender 8 horas de su vida, a un mundo que detestaba para comprar unas pocas horas más de vida para su madre. Era un trueque desolador. Caminar por su barrio se había convertido en un ejercicio de actuación. Conocía a cada tendero, a cada anciana que tomaba el sol en un banco de la plaza. Todos la saludaban con una mezcla de compasión y admiración. «La hija de Isabel», decían, «qué buena es, cómo se sacrifica por su madre». Se había convertido en un personaje, la santa del barrio, un arquetipo de abnegación femenina que todos aplaudían, pero ese aplauso se sentía como un eco en una celda. La encerraba en un papel que no le permitía tener defectos, ni anhelos, ni un solo pensamiento egoísta. Su identidad se había disuelto en la de la cuidadora, y sentía que si algún día gritaba, si se rebelaba, el mundo que la sostenía con su lástima se desmoronaría, dejándola caer al vacío. A veces, al volver del trabajo, cambiaba su ruta y pasaba por delante de la Cuesta de Moyano con sus casetas de libros de segunda mano. Se detenía allí, observando a los estudiantes y a los lectores que hojeaban los volúmenes con una libertad que ella envidiaba. El aire olía a papel viejo y a tilos, un aroma que le recordaba quién era en realidad, más allá de la archivista y la cuidadora. Era un mundo paralelo, a solo unas paradas de metro de su casa, pero a años luz de su realidad. Apoyaba la mano en el cristal de un escaparate, sintiendo la barrera invisible que la separaba de esa vida, de esa versión de sí misma que leía por placer y no por escape, que vivía historias en lugar de solo catalogarlas. La nostalgia por un futuro que nunca había tenido era un dolor agudo y punzante. El regreso a casa era el último acto de una obra que se repetía cada día. El sonido de sus llaves en la cerradura era el punto final de su breve libertad. Al cruzar el umbral, el mundo exterior se desvanecía y las 4 paredes de su realidad se cerraban sobre ella. El silencio del piso solo era roto por la respiración dificultosa de su madre desde el salón. Dejaba el bolso en la entrada, se quitaba los zapatos como si se despojara de una armadura inútil y se preparaba para asumir de nuevo su papel. La rutina de la cena, las medicinas y las conversaciones susurradas la esperaba. Cada noche sentía que una parte de ella se desgastaba un poco más, como el lomo de un libro muy manoseado, perdiendo su color y su firmeza bajo el peso del uso y del tiempo. Ya en su cama, en la oscuridad, Laia se permitía ser vulnerable. El techo de su habitación era la única pantalla donde podía proyectar sus anhelos. Imaginaba viajes a lugares que solo conocía por los libros, conversaciones con alguien que entendiera el lenguaje de su alma,
un beso que no fuera un final de cuento de hadas, sino el principio de una historia real, pero esas imágenes se desvanecían rápidamente, sustituidas por la cruda realidad de la mañana siguiente. Se sentía como una de sus restauraciones más difíciles, un manuscrito valioso atrapado en una encuadernación barata y opresiva, esperando unas manos expertas que supieran liberarlo sin desgarrar sus páginas. Pero en su historia no parecía haber ningún restaurador a la vista. Estaba sola, atrapada en una vida que otros habían escrito para ella. Adrián Balbuena habitaba en la cima del mundo literal y metafóricamente. Su ático, un espacio de cristal, acero y mármol blanco en el corazón financiero de Madrid, era menos un hogar que una declaración de principios. Cada mueble de diseño, cada obra de arte, minimalista, cada superficie pulida hasta el extremo, gritaba control, poder y una soledad abrumadora. A sus 38 años, había construido un imperio, pero vivía en una fortaleza emocional diseñada para repeler cualquier atisbo de calor humano. Una traición en su juventud le había enseñado que el afecto era una vulnerabilidad y la confianza, un error estratégico. Así, se movía por la vida con la precisión de un cirujano, diseccionando el mundo pero sin tocarlo nunca, observando las emociones ajenas como un espectador frente a una pantalla que no le transmitía nada. La rutina de Adrián era un mecanismo de relojería suizo, inalterable y predecible. Sin embargo, aquel martes, una llamada de su equipo legal introdujo una anomalía en el sistema. Un competidor hostil estaba rebuscando en los orígenes de la empresa, buscando una fisura legal en los estatutos fundacionales, un documento que su padre había firmado décadas atrás y que, según los registros digitales, se había perdido en alguna purga de archivos. La irritación inicial dio paso a una extraña compulsión. En lugar de delegar, sintió la necesidad de descender él mismo a las catacumbas de su propia empresa, a ese sótano que ni siquiera recordaba que existía. Era un impulso ilógico, casi un peregrinaje a un pasado que había hecho todo lo posible por enterrar bajo capas de éxito y frialdad. El descenso fue un viaje a través de las capas de su propio imperio. El ascensor de cristal, que normalmente lo elevaba hacia el cielo de Madrid, ahora lo hundía en las entrañas del edificio. El aire acondicionado perfecto de las plantas nobles dio paso a una atmósfera más densa y fría. El olor a éxito, una mezcla de café caro y ambientador exclusivo, fue reemplazado por el aroma a papel viejo, polvo y electricidad estática. Cuando las puertas se abrieron en el sótano, Adrián salió de la cabina iluminada y se adentró en un mundo de penumbra y metal. Su traje de Tom Ford, cortado a medida, parecía una armadura ridícula en aquel laberinto de estanterías grises que se perdían en la oscuridad, un reino olvidado sobre el que él, teóricamente, reinaba. Esperaba encontrar un silencio sepulcral, el zumbido monótono de los fluorescentes, como única compañía. En su lugar, encontró una presencia. Al final de un pasillo, bajo el halo de una única lámpara de trabajo, una figura femenina estaba inclinada sobre una mesa. No la vio a ella primero, sino el aura de quietud que la rodeaba. Era una isla de concentración en medio de un océano de olvido. Estaba de espaldas a él, completamente absorta en su tarea, moviendo sus manos con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la frialdad industrial del entorno. Por un instante, Adrián se quedó inmóvil, observándola. Acostumbrado a que su mera presencia alterara cualquier estancia, la indiferencia de aquella mujer era como una nota discordante en la sinfonía de su poder. Carraspeó, un sonido seco y autoritario que se rompió contra el silencio. Ella no se sobresaltó. Se giró lentamente, con la parsimonia de quien es interrumpido en un ritual sagrado, y entonces la vio de frente. No era una belleza ostentosa ni calculada como las que solía frecuentar. Era algo más sutil, una composición de rasgos serenos, unos ojos grandes y profundos, cuyo color no supo definir bajo la luz artificial, y una expresión de curiosidad genuina, desprovista de la adulación o el temor que él esperaba. Sus miradas se encontraron a través de las motas de polvo que danzaban en el aire, y por primera vez en años, Adrián Balbuena se sintió completamente desarmado.
reducido a un simple intruso en el santuario de una desconocida. Busco la caja de archivo con los documentos fundacionales de la empresa. El apellido es Balbuena, de 1985, dijo él. Su voz, normalmente un instrumento de poder capaz de cerrar tratos millonarios, sonó extrañamente hueca en aquel espacio. Laia lo miró asimilando su presencia. Reconoció el rostro de las revistas, el hombre cuyo nombre estaba en su contrato, pero no mostró ninguna reacción especial. Su respuesta fue neutra, profesional. Creo saber dónde puede estar. Es una sección que no se ha digitalizado. Se levantó y caminó hacia una estantería lejana, y Adrián la siguió, sintiendo un desconcierto que bordeaba la irritación. Ella no parecía impresionada, no parecía nada, y eso, para él, era lo más fascinante y enloquecedor de todo. Mientras ella buscaba, él la observaba. Estudiaba la forma en que su pelo, recogido, en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones rebeldes que le acariciaban el cuello. Observaba sus manos, no por su belleza, sino por la forma en que trataban las carpetas polvorientas, con un respeto casi litúrgico, como si contuvieran secretos valiosos y no simples papeles corporativos. Había una autenticidad incorrupta en ella, una integridad que emanaba de cada uno de sus gestos. No intentaba seducir, ni agradar, ni intimidar. Simplemente era. Y en el mundo artificial de Adrián, poblado de máscaras y estrategias, esa simple existencia era un enigma, un oasis de realidad que lo atraía con una fuerza inexplicable y peligrosa. Laia, por su parte, sentía su mirada clavada en su espalda. No era una mirada lasciva, sino analítica, intensa, como si estuviera intentando leer a través de su piel para descifrar el mecanismo de su alma. Podía sentir el poder que emanaba de él, no solo en su ropa cara o en su postura erguida, sino en la quietud depredadora con la que ocupaba el espacio. Pero bajo esa capa de control absoluto, percibió algo más, una soledad tan vasta y fría como el propio despacho que imaginaba para él, una herida invisible que él ocultaba con un blindaje de éxito. Era un hombre que lo tenía todo, y al mismo tiempo parecía no tener nada. Y esa contradicción, esa fractura en la fachada perfecta, despertó en ella una empatía que la asustó. Finalmente, encontró la caja de cartón que había descubierto días antes. La bajó con cuidado y la sopló, levantando una nube de polvo que los envolvió por un instante. «Aquí está», dijo con la voz un poco ahogada. Se la tendió. Al cogerla, los dedos de Adrián rozaron los suyos. Fue un contacto fugaz, accidental, pero para ambos fue como una descarga eléctrica, breve pero indeleble. Un chispazo de calor en la atmósfera gélida del sótano. Laia retiró la mano como si se hubiera quemado, y vio en los ojos de él un destello de sorpresa, la misma que sin duda se reflejaba en los suyos. Adrián agarró la caja con fuerza como si fuera un escudo. Sin decir una palabra más, ni siquiera un gracias, se dio la vuelta y se marchó con pasos rápidos y decididos. Su silueta desapareció al final del pasillo, pero su presencia permaneció en el aire, una vibración que alteró la paz del archivo. Laia se quedó de pie, en medio del silencio, con el corazón latiéndole desbocado. Se miró los dedos, que aún cosquilleaban por aquel roce fortuito. El olor a papel viejo se mezclaba ahora con el rastro sutil de una colonia, cara y masculina. Intentó volver a su trabajo, a sus libros, a su mundo seguro, pero era inútil. El hombre de la cima había descendido a su refugio y había dejado una grieta en sus muros. Y Laia tuvo el terrible presentimiento de que, a través de esa grieta, el mundo real estaba a punto de entrar para arrasarlo todo. El eco de los pasos de Adrián Balbuena se había desvanecido, pero su presencia, como una mancha de tinta indeleble, había impregnado el aire del sótano. Laia permaneció inmóvil durante largos minutos, con el pulso martilleando en sus sienes. El breve contacto de sus dedos había sido como la colisión de dos mundos, el de él, frío, afilado y eléctrico, el de ella, cálido, poroso y vulnerable. Se sentía invadida, expuesta, como si aquel hombre hubiera sido capaz de leer los márgenes de su alma con una sola mirada. Durante el resto de la jornada, cada vez que el silencio se hacía demasiado denso,
creía percibir el rastro de su colonia, una fragancia amaderada y cítrica que hablaba de poder y de una soledad tan inmensa como el océano. Intentó refugiarse en su trabajo, pero los números y las fechas de los documentos se volvían borrosos, sustituidos por el recuerdo de unos ojos grises, penetrantes como el acero. Al día siguiente, un correo electrónico con el membrete de la presidencia rompió la monotonía de su mañana. Se la convocaba al despacho de Adrián Balbuena. El mensaje era escueto, impersonal, pero para Laia fue como una sentencia. El viaje en el ascensor fue un ascenso a los cielos y un descenso a los infiernos al mismo tiempo. Mientras la cabina de cristal se elevaba, dejando atrás el laberinto subterráneo, Madrid se desplegaba a sus pies como un mapa de una vida que no le pertenecía. Sentía las miradas curiosas de los ejecutivos con los que compartía el trayecto, preguntándose qué hacía una simple archivista subiendo a la planta 70. Se alisó la falda con manos temblorosas, sintiéndose un fraude, un libro de bolsillo en una biblioteca de ediciones de lujo. Se preparó para un despido, para una reprimenda, para cualquier cosa salvo para la calma depredadora que la esperaba. El despacho era una extensión del hombre, un espacio vasto, minimalista y gélido, donde el mármol blanco y el cristal dominaban el paisaje. Un ventanal panorámico ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista de la ciudad que la reducía a una maqueta insignificante. Adrián estaba de espaldas, observando su reino. Cuando se giró, su rostro era una máscara de impasibilidad. No la invitó a sentarse. Se quedó de pie al otro lado de un escritorio de ébano tan grande como una mesa de banquetes, creando una distancia física que subrayaba el abismo social que los separaba. Laia se sintió como un espécimen bajo un microscopio, cada uno de sus gestos, cada respiración, analizada por aquella inteligencia fría y calculadora. El silencio se estiró, denso y pesado, una herramienta más de su poder, diseñada para desestabilizarla y hacerla hablar primero. «Los documentos que me entregó ayer», comenzó él, con una voz que parecía absorber la luz de la estancia, «están incompletos. Falta un anexo». Era una excusa tan frágil que resultaba casi un insulto. Laia sabía que todo estaba en orden, lo había comprobado ella misma. Comprendió que aquel no era el verdadero motivo. Esto era una prueba, un sondeo para encontrar una fisura en su compostura. Él caminó lentamente alrededor del escritorio, acortando la distancia, moviéndose con la gracia contenida de un felino. «Necesito que revise personalmente toda la sección. Quiero un informe detallado de cada archivo que lleve el apellido de mi familia. Es un asunto delicado». Sus ojos no la abandonaron ni un segundo, buscando una reacción, un indicio de miedo o de ambición. Una señal de que ella, como todos los demás, tenía un precio. Laia mantuvo su mirada, anclándose en la dignidad que era su único patrimonio. «Lo haré, señor Balbuena. Tendrá el informe en su mesa lo antes posible», respondió con una voz más firme de lo que se sentía. Su neutralidad pareció desconcertarlo. No había sumisión, pero tampoco desafío. Era la respuesta de una profesional cumpliendo con su deber, negándose a participar en el juego psicológico que él le proponía. Esta negativa a dejarse intimidar, a mostrar la vulnerabilidad que él buscaba, avivó una chispa de irritación en los ojos de Adrián. Estaba acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, a leer a las personas como si fueran balances de cuentas. Pero ella era un texto antiguo, escrito en un dialecto que él no lograba descifrar, y eso lo volvía peligrosamente curioso. Los días siguientes se convirtieron en una guerra fría de encuentros calculados. Adrián comenzó a bajar al archivo con pretextos cada vez más inverosímiles. Una vez apareció con un incunable del siglo XVI, una joya bibliográfica que no tenía cabida en aquel sótano corporativo. «Lo he adquirido en una subasta. Necesito que lo catalogue y evalúe su estado antes de enviarlo a mi biblioteca personal», le dijo, depositándolo en sus manos. Era una invasión deliberada de su territorio, un intento de verla en su verdadero hábitat, de despojarla de su uniforme de archivista para vislumbrar a la mujer que se escondía debajo. Sabía que un libro como aquel era el lenguaje que ella entendía, una ofrenda de paz y una declaración de guerra al mismo tiempo.
Al tocar el cuero envejecido y el papel de algodón, Laia sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Sus dedos, expertos y reverentes, acariciaron el lomo, sintiendo las imperfecciones del tiempo. Por un instante, olvidó la presencia de Adrián, la luz fluorescente y el zumbido del aire acondicionado. Solo existían ella y el libro, una conversación silenciosa a través de los siglos. Levantó la vista hacia él, y en sus ojos ya no había solo profesionalidad, sino una pasión pura y deslumbrante que lo tomó por sorpresa. Es una primera edición de las Meditaciones de Marco Aurelio, impresa en Venecia. Susurró más para sí misma que para él. Adrián la observó, fascinado por esa transformación. Era la primera emoción genuina que le veía, y se sintió como un explorador que acaba de descubrir una ciudad perdida. Mientras ella le explicaba los detalles de la encuadernación, él acercó su mano, supuestamente para señalar un detalle en la cubierta. Sus dedos rozaron los de ella, esta vez con una deliberación que no dejó lugar a dudas. La descarga fue más intensa, un calor que subió por el brazo de Mino Estusin. Laia y se instaló en su pecho. Retiró la mano bruscamente, como si la piel del libro se hubiera vuelto incandescente. Él no se apartó. Mantuvo la cercanía, su mirada fija en la de ella, cargada de una intensidad que lo decía todo sin pronunciar una palabra. El aire entre ellos se volvió denso, vibrante. El olor a papel viejo y el perfume caro de Adrián se fundieron en una fragancia embriagadora y peligrosa que prometía un conocimiento para el que Laia no se sentía preparada. Las convocatorias a Vinson, su despacho, se hicieron casi diarias. Ya no había excusas elaboradas, solo órdenes directas. «Suba, necesito consultarle algo». Se sentaba frente a él, en aquella silla incómoda, mientras él le hablaba de contratos y cláusulas, aunque ambos sabían que las palabras eran solo el vehículo de una conversación mucho más profunda y silenciosa que tenía lugar en sus miradas. Laia sentía cómo su resistencia se agrietaba con cada encuentro. Empezó a anticipar esas reuniones con una mezcla de pavor y una excitación secreta que la llenaba de culpa. Estaba empezando a desear aquello que siempre había evitado: la complicación, la intensidad, el caos que aquel hombre representaba. Se sentía como una polilla atraída por una llama que sabía que la consumiría. En casa el contraste era brutal y doloroso. Cuidaba de su madre, le leía fragmentos de sus novelas favoritas y se sentía una impostora. El mundo de Adrián Balbuena, con su lujo silencioso y su tensión latente, se infiltraba en la humilde paz de Mintunsi, su hogar. Mientras cambiaba las sábanas o preparaba la cena, la imagen de sus ojos grises la asaltaba, haciéndole sentir un anhelo físico, una inquietud en la piel que nunca antes había experimentado. La culpa la devoraba. ¿Cómo podía permitirse sentir aquel torbellino de emociones prohibidas cuando la vida de su madre pendía de un hilo que, irónicamente, estaba en manos de aquel mismo hombre? Se sentía atrapada en un dilema moral imposible. Su deber filial contra el primer deseo egoísta que había sentido en toda su vida. Adrián, por su parte, libraba su propia batalla. Laia se había convertido en una obsesión, una anomalía en su sistema perfectamente ordenado. La buscaba con la excusa del trabajo, pero en realidad buscaba esa dosis de autenticidad que solo ella parecía poseer. Su calma, su integridad, su negativa a ser comprada o seducida, eran un desafío a todo su sistema de creencias sobre la naturaleza humana. Se encontraba a sí mismo observándola desde las cámaras de seguridad del archivo, estudiando sus gestos solitarios, fascinado por su capacidad para crear un santuario de belleza en medio de la fealdad corporativa. Quería poseer esa quietud, entenderla, y al mismo tiempo sentía un impulso oscuro de corromperla, de demostrarse a sí mismo que ella también tenía un punto de quiebre. Una noche se quedó trabajando hasta tarde, una excusa para coincidir con ella cuando el edificio estuviera casi vacío. La encontró en un pasillo estrecho del archivo, de pie sobre una pequeña escalera, intentando alcanzar una caja en el estante más alto. Se acercó por detrás, en silencio, y su sombra la cubrió por completo. Laia se giró, sobresaltada, perdiendo el equilibrio.
Él la sujetó por la cintura para evitar que cayera, y de repente estaban pegados el uno al otro, su cuerpo menudo y frágil contra el suyo, duro y atlético. El corazón de Laia se desbocó. Podía sentir el calor de su pecho a través de la fina tela de su blusa y su aliento en el pelo. Estaban atrapados en un silencio electrizante, en un espacio tan reducido que era imposible ignorar la atracción que los consumía. Él no la soltó de inmediato. Sus manos permanecieron en su cintura, firmes, posesivas. Acercó su rostro al de ella, no para besarla, sino para hablarle al oído, su voz un susurro ronco que le erizó la piel. ¿Qué es lo que busca ahí arriba, Laia? Algo que se le ha perdido. La pregunta era una metáfora evidente. No hablaba de la caja, hablaba de su vida, de sus sueños, de los anhelos que mantenía guardados bajo llave en lo más alto de su alma, lejos del alcance de cualquiera. Laia se sintió completamente vulnerable, como si él hubiera leído sus pensamientos más secretos. El olor de su piel, una mezcla de jabón caro y la esencia puramente masculina de su cuerpo, la envolvía, nublando su capacidad para pensar con claridad. Con un esfuerzo sobrehumano, encontró su voz, aunque salió temblorosa y apenas audible. «Busco un poco de paz, señor Valbuena», respondió, sin apartar la mirada. La palabra tan simple y tan profunda lo golpeó con la fuerza de una revelación. Paz. Era la única mercancía que su fortuna no podía comprar, el único estado que su alma inquieta nunca había conocido. Su respuesta no fue una súplica, sino una declaración de principios, un recordatorio del abismo que los separaba. Él la miró, y por primera vez, Laia no vio poder ni control en sus ojos, sino un destello de algo parecido al anhelo, a una envidia profunda por la serenidad que ella poseía y que él había perdido hacía mucho tiempo, si es que alguna vez la tuvo. El dilema de Laia alcanzó su punto álgido. El deseo que Adrián despertaba en ella era innegable, una fuerza de la naturaleza que amenazaba con arrastrarla. Era un anhelo por vivir, por sentir algo más allá del deber y la resignación. Pero ceder a él significaba renunciar a la única versión de sí misma que conocía, la mujer íntegra, la guardiana de sus propios ideales. Sería como permitir que un extraño reescribiera su historia, arrancando las páginas que ella tanto se había esforzado en preservar. La elección era devastadora. La seguridad de su jaula autoimpuesta o la libertad aterradora de un mundo de pasiones que podría destruirla. Y por primera vez no estaba segura de qué era lo que más temía, si quedarse encerrada para siempre o atreverse a salir. Adrián, frustrado por su propia incapacidad para romper las defensas de ella o las suyas propias, decidió cambiar de estrategia. Se dio cuenta de que en el territorio neutral del trabajo, ella siempre tendría el control. Para desarmarla, para obligarla a enfrentarse a la verdad de lo que había entre ellos, necesitaba sacarla de su mundo y arrastrarla al suyo. Necesitaba verla rodeada de su poder, de su riqueza, de su superficialidad, para comprobar si su luz era tan resistente como parecía, o si, como todas las demás, se apagaría bajo el peso del oro y las miradas ajenas. La gala benéfica anual de la empresa, el evento más exclusivo de la temporada, se presentó como el escenario perfecto para su cruel experimento. Una tarde, la convocó de nuevo a su despacho. El ambiente era diferente, más cargado, como el aire antes de una tormenta. No había pretextos, ni libros, ni documentos. La miró directamente a los ojos con una frialdad que pretendía enmascarar su propia agitación. El próximo sábado es la gala anual de la compañía. Usted vendrá conmigo. No es una pregunta, es una condición de su contrato. Laia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era una orden, un acto de posesión descarado. La estaba convirtiendo en un accesorio, en un trofeo para exhibir. Su dilema moral acababa de tomar una forma muy concreta. Un vestido de noche, una copa de champán y la humillación pública de ser la marioneta del hombre que la deseaba y la despreciaba a partes iguales. La gala benéfica se materializó ante Laia como una ilustración de un libro de cuentos crueles, un mundo de brillos y susurros al que no pertenecía. Adrián le
Había enviado un vestido de un diseñador cuyo nombre ni siquiera sabía pronunciar, una pieza de seda carmesí que se sentía como una segunda piel y una primera mentira. Sin embargo, ella lo dejó en su caja, como una reliquia de una vida que no era la suya. En su lugar eligió un sencillo vestido azul noche, de corte clásico, que su madre le había ayudado a coser años atrás. Al entrar en el salón del brazo de Adrián, sintió cientos de miradas clavándose en ella, analizándola, tasándola. No era una invitada, era un enigma, y esa era su única armadura. El murmullo del poder, el tintineo del cristal y el perfume de la opulencia la envolvían, pero ella se aferró a su propio silencio, un acto de rebelión mudo y desafiante. Su primer acto de transgresión fue soltar su brazo. Con una excusa educada se alejó de él y encontró refugio cerca de un ventanal que daba a los jardines iluminados. No intentó mezclarse. Se limitó a observar, convirtiéndose en una nota discordante en aquella sinfonía de falsedad. Pero su quietud, su aura de autenticidad en un mar de sonrisas prefabricadas, actuó como un imán. Un anciano industrial, rival acérrimo de Adrián, se le acercó, intrigado. No le preguntó por su vestido ni por sus conexiones, sino por el libro que había visto en su bolso. Laia, sorprendida, le habló de Galdós, de la restauración de manuscritos, de la belleza de las historias olvidadas. Su voz, clara y apasionada, atrajo a otros. Pronto, un pequeño círculo se formó a su alrededor, escuchándola no por cortesía, sino con una fascinación genuina por aquella criatura exótica que hablaba de almas en un lugar donde solo se cotizaban acciones. Desde el otro extremo del salón, Adrián la observaba. El vaso de whisky en su mano temblaba imperceptiblemente. Había esperado que ella se sintiera intimidada, que se aferrara a él como a un salvavidas. En cambio, la veía florecer lejos de su sombra, convirtiéndose en el centro de un universo que él no controlaba. Vio la admiración en los ojos de sus competidores, el respeto en sus posturas, y entonces una emoción primitiva y brutal, una que creía extirpada de su ser, lo consumió por completo. Eran celos, puros y salvajes. No era la posesividad del propietario cuyo objeto de valor es admirado por otros. Era el pánico del hombre que ve la única luz verdadera de su mundo a punto de ser reclamada por la oscuridad que él mismo habita. Su máscara de control, cincelada durante años, comenzó a resquebrajarse bajo la presión de aquel sentimiento desconocido. Cruzó el salón con la determinación de un depredador que reclama a su presa. El murmullo se apagó a su paso. Ignoró las sonrisas y los saludos, sus ojos grises fijos únicamente en ella. Apartó a los hombres con una mirada gélida y sin decir una palabra la agarró del brazo. Su mano era un grillete de acero, la presión justa para transmitir una orden irrevocable sin causar una escena. La arrastró a través de la multitud atónita, por pasillos de mármol que parecían interminables, hasta que salieron a un balcón desierto. El aire frío de la noche madrileña fue como una bofetada, un violento despertar del espejismo del salón. Las luces de la ciudad se extendían a sus pies, un tapiz de indiferencia ante el drama que estaba a punto de desatarse. Allí, suspendidos sobre el mundo, estaban solos con la tormenta que habían creado. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó él, y su voz era un latigazo en el silencio. La soltó bruscamente, como si su contacto le quemara. «¿Te divierte seducirlos a todos? ¿Es esa tu estrategia para escalar? Pensé que eras diferente, pero eres igual que todas las demás». La acusación, tan injusta y tan reveladora de su propia podredumbre interior, no la hizo retroceder. En lugar de miedo, Laia sintió una oleada de furia helada. Lo miró y por primera vez no vio al magnate, sino al niño herido que construyó una fortaleza para protegerse. «El único que juega a un juego aquí eres tú», replicó ella, su voz temblando de una rabia contenida. «Me has traído como un trofeo, un objeto para decorar tu brazo, pero yo no soy uno de tus contratos, Adrián. Yo tengo un alma, algo que tú perdiste hace mucho tiempo». El viaje de vuelta en el coche fue una guerra silenciosa. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Laia miraba por la ventanilla, viendo cómo las luces de la ciudad se convertían en estelas borrosas, reflejos de la confusión que anegaba su corazón.
Adrián conducía con una furia controlada, sus manos aferradas al volante con una fuerza desmedida. El lujoso interior del vehículo se había transformado en una celda móvil, atrapándolos en un espacio demasiado pequeño para sus emociones desbordadas. Cada semáforo en rojo era una tortura, un silencio prolongado que gritaba todo lo que no se atrevían a decir. Ella sentía el peso de su mirada sobre ella, una mirada que ya no era fría ni calculadora, sino que ardía con una intensidad que prometía la combustión o la aniquilación. Estaban en caída libre, y el suelo se acercaba a una velocidad vertiginosa. Al llegar al ático, él no esperó al aparcacoches. Detuvo el motor bruscamente y salió, rodeando el coche para abrirle la puerta. La tomó de la mano, arrastrándola hacia el ascensor privado. Su tacto era eléctrico, una corriente de desesperación que recorrió todo el cuerpo de Laia. El ascenso fue un viaje al epicentro del huracán. Cuando las puertas se abrieron directamente a la inmensidad de su apartamento, la arrastró dentro y las cerró de un golpe. El sonido metálico resonó en el vacío minimalista como el cerrojo de una prisión de lujo. Se giró para enfrentarla, su pecho subiendo y bajando con agitación. «¿Crees que no tengo alma?», preguntó, su voz rota por una vulnerabilidad que la desarmó por completo. «Tú me la has devuelto, maldita sea, y no sé qué hacer con ella». Se abalanzó sobre ella, acorralándola contra la fría pared de cristal que mostraba la ciudad a sus pies. Sus manos no fueron a su cuerpo, sino que se posaron a cada lado de su cabeza, atrapándola en una jaula hecha con sus propios brazos. La miró a los ojos, y Laia vio un abismo de soledad, un dolor tan antiguo y profundo que la hizo estremecerse. «No sabes el efecto que tienes en mí», susurró, su aliento cálido contra su piel. «Eres como un veneno lento, una droga que no sabía que necesitaba hasta que te probé». Y entonces inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso que no pedía permiso, una colisión de dos mundos. Era un beso de castigo y de súplica, de rabia y de una ternura desesperada. Un beso que sabía a whisky, a soledad y a la rendición final de un hombre que había luchado toda su vida por no sentir nada. El mundo de Laia se hizo añicos. El idealismo que había custodiado con tanto celo, su virginidad como símbolo de una conexión pura, se desintegró no con violencia, sino con la abrumadora certeza de que aquella era la conexión más real que jamás había conocido. Dejó de luchar, respondió al beso con una urgencia que nació de años de represión, sus dedos enredándose en su pelo, su cuerpo amoldándose al de él. Sintió el temblor que recorrió a Adrián, un estremecimiento que delataba su completa capitulación. Él gimió contra su boca, un sonido gutural de alivio y tormento, y la levantó en brazos como si no pesara nada. La llevó a través del salón silencioso, sus pasos decididos y febriles hacia la oscuridad de su dormitorio. No era un acto de seducción, sino la carrera desesperada de dos náufragos hacia la única isla a la vista. En la penumbra de la habitación, la ropa se convirtió en un estorbo, barreras que cayeron al suelo con una urgencia febril. Sus cuerpos, al encontrarse, hablaron un lenguaje más antiguo y sincero que cualquier palabra. Cada caricia era una confesión, cada roce una absolución. Cuando él la poseyó, el dolor inicial fue un relámpago fugaz, eclipsado al instante por una sensación de plenitud tan intensa que le robó el aliento. Abrió los ojos y se encontró con los de él, y en esa mirada, compartida, en la vulnerabilidad absoluta de aquel momento, vio su propia alma reflejada. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Adrián, un río salado que se mezcló con el sudor y el perfume de ella. Era la rendición definitiva, la prueba irrefutable de que ella había conquistado su fortaleza, no con un asedio, sino simplemente existiendo, y en la quietud posterior, ambos supieron que habían cruzado un umbral del que jamás podrían regresar. Si esta historia ha despertado algo en ti, si has sentido la fragilidad y la fuerza de este encuentro, te invito a que te suscribas, nos regales un me gusta y compartas tus emociones en los comentarios. El amanecer se filtró por el ventanal del ático como un intruso silencioso, tiñendo el mármol blanco de tonos grises y rosados.
Laia despertó envuelta en sábanas de hilo egipcio, cuyo valor superaba el alquiler de su piso, con el olor de Adrián impregnado en su piel, una marca invisible y profunda. El recuerdo de la noche anterior no era una ensoñación, sino una herida abierta y febril. Se sentía profanada no por la violencia del acto, sino por la aniquilación de la mujer que había sido hasta entonces. La idealista, la guardiana de su propia pureza, había sido sacrificada en el altar de un deseo que la había consumido por completo. Miró el cuerpo dormido a su lado. La expresión de paz en el rostro de Adrián era una contradicción cruel. Se sintió como un libro antiguo cuya encuadernación original había sido arrancada sin miramientos, dejando sus páginas más íntimas expuestas al aire frío de una realidad desconocida. Movida por un pánico visceral, se deslizó fuera de la cama con la cautela de un ladrón. Cada movimiento era un grito silencioso. El frío del suelo bajo sus pies descalzos la devolvió a la cruda realidad. Buscó su vestido azul noche, arrugado en el suelo como un testigo mudo de su capitulación. Vestirse fue un acto de desesperación, un intento fútil de volver a ponerse la armadura de su antigua identidad. No se atrevió a mirarlo por última vez. Huir era su único instinto, una necesidad tan primaria como respirar. Salió del dormitorio, cruzó el salón desierto que parecía un mausoleo de la soledad y abandonó el ático sin hacer ruido. No era solo una huida de él, sino una huida de la mujer que se había descubierto en sus brazos, una extraña apasionada y vulnerable a la que no sabía cómo enfrentarse. Adrián despertó solo. El primer indicio no fue la ausencia de su cuerpo, sino el silencio. Un silencio diferente, más denso y pesado que la soledad a la que estaba acostumbrado. El hueco que ella había dejado en la cama todavía conservaba el calor y un rastro de su aroma a vainilla y papel. Extendió la mano, tocando el vacío, y una frialdad que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación se apoderó de él. Se había marchado. La constatación lo golpeó con la fuerza de una traición, reabriendo cicatrices que creía curadas. Su huida silenciosa era un juicio, un rechazo más elocuente que cualquier palabra. Su mecanismo de defensa, forjado en el fuego de un desengaño pasado, se activó de inmediato. La vulnerabilidad que había mostrado era un error, y el error debía ser erradicado. La ira, fría y afilada, reemplazó al desconcierto, convirtiéndose en su única coraza. El viaje de vuelta a su barrio fue un descenso a través de las capas de su propia vergüenza. El lujo del taxi contrastaba obscenamente con las fachadas desconchadas y los grafitis de Carabanchel. La luz del alba revelaba un mundo gris, cansado, el único que conocía, y se sintió una extraña en él. La llave, al girar en la cerradura de su casa, sonó como un veredicto de culpabilidad. Al entrar, el olor familiar a guiso y a la medicación de su madre la envolvió, y sintió una oleada de náuseas. Aquel santuario de deber y amor filial se sentía ahora contaminado por su secreto, por el olor de otro hombre que llevaba pegado a la piel. Había cruzado una línea invisible y ahora ya no pertenecía a ninguno de los dos mundos, ni al ático de cristal ni a su humilde piso. Estaba a la deriva en un limbo de culpa y deseo. Su madre estaba despierta, sentada en su sillón, con una taza de manzanilla entre sus manos temblorosas. No preguntó dónde había estado. No necesitaba hacerlo. La mirada de Isabel, una mezcla de preocupación y una tristeza infinita, lo dijo todo. Vio en su hija una fractura, una pérdida que Laia apenas comenzaba a comprender. Laia no pudo sostenerle la mirada. Murmuró una excusa sobre el trabajo y se refugió en su habitación, cerrando la puerta como si pudiera aislarse de su propia conciencia. Se miró en el espejo y no se reconoció. Los ojos eran los mismos, pero la inocencia que había habitado en ellos se había extinguido, reemplazada por la sombra de una experiencia que la había marcado a fuego. Se sentía sucia, una traidora a la mujer que su madre había criado con tanto esfuerzo y sacrificio. La respuesta de Adrián fue tan rápida como brutal. A media mañana, Laia recibió un correo electrónico corporativo, impersonal y gélido. Se le comunicaba su traslado a un nuevo proyecto, la digitalización del archivo muerto,
un almacén aún más profundo y olvidado en el segundo sótano, un lugar sin ventanas y con una cobertura de red casi nula. No había explicación, solo una orden. Era un exilio, un castigo diseñado para borrarla de su vista y de su mente. La estaba enterrando en vida en las mismas catacumbas de su imperio donde la había encontrado. Para Laia, cada palabra de aquel correo fue una bofetada. Confirmaba su peor temor. Para él, ella no había sido más que un capricho, una conquista que, una vez consumada, debía ser archivada y olvidada como un documento sin importancia. La humillación fue un ácido que le quemó por dentro. Los días siguientes se convirtieron en un purgatorio de silencio y polvo. En su nueva celda subterránea, rodeada de cajas que nadie había abierto en décadas, Laia se sumergió en un trabajo mecánico que le permitía no pensar. El silencio ya no era su refugio, sino su torturador, un lienzo en blanco donde se proyectaban una y otra vez las imágenes de aquella noche, sus caricias, su beso, la lágrima en su mejilla, los libros, sus viejos amigos, ahora la juzgaban desde las estanterías de su casa. Su tacto, antes un consuelo, ahora le recordaba el contacto de la piel de Adrián. Se sentía desgarrada entre la culpa por haber traicionado sus principios y una rabia sorda contra él por haberla desechado con tanta frialdad, y contra sí misma por el anhelo traicionero que, a pesar de todo, seguía sintiendo. Sin embargo, en las profundidades de esa desesperación, algo nuevo comenzó a germinar. El dolor, la humillación y la culpa, en lugar de destruirla, empezaron a forjar en ella una dureza que no sabía que poseía. Una tarde, mientras limpiaba el lomo de un viejo legajo, se detuvo y observó sus manos. No eran las manos de una víctima, eran las manos que habían respondido a una caricia, que se habían aferrado a un cuerpo con la misma desesperación que él. No había sido solo su presa, había sido partícipe, había deseado. La aceptación de su propio deseo, de su propia agencia en lo sucedido, fue aterradora, pero también liberadora. La jaula de su idealismo se había roto, y aunque se sentía expuesta y vulnerable, también sentía por primera vez el atisbo de una libertad desconocida. La niña que se guardaba para un amor de cuento había muerto, y en su lugar nacía una mujer. Adrián, por su parte, vivía su propio infierno en su torre de marfil. Se había sumergido en el trabajo con una ferocidad que asustaba a sus subordinados, cerrando tratos imposibles y destruyendo a competidores sin piedad. Pero por las noches, la soledad de su ático se había vuelto insoportable. El silencio gritaba el nombre de Laia. La buscaba en cada rincón, en el eco de su risa que nunca había oído, en el fantasma de su cuerpo en su cama. Había intentado llenar el vacío con otras mujeres, cuerpos perfectos y sonrisas vacías que solo servían para acentuar la ausencia de ella. Se dio cuenta, con un pánico helado, de que al intentar castigarla y enterrarla, lo único que había conseguido era encerrarse él mismo con su recuerdo. Ella se había convertido en un fantasma que habitaba su fortaleza, recordándole que la única persona que había logrado traspasar sus muros era la misma a la que él había expulsado. Una noche, incapaz de soportar más el tormento, Adrián descendió al segundo sótano. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre pasillos interminables de estanterías olvidadas. La encontró al final de uno de ellos, de espaldas, completamente absorta en la restauración de un mapa antiguo. Llevaba unos guantes de algodón y trabajaba bajo la luz de un flexo con una concentración que parecía aislarla del mundo. No lo había oído llegar. Se quedó allí, en la penumbra, observándola. Vio la resiliencia en su postura, la dignidad en sus gestos. No parecía una mujer rota, sino una artesana, reconstruyendo un mundo dañado, y en ese instante comprendió la magnitud de su error. No había destruido nada en ella que no pudiera ser reparado. En cambio, él estaba en ruinas. El silencio entre ellos ya no era una tregua, sino el campo de batalla, donde se decidiría si su historia sería una nota a pie de página o el capítulo principal de sus vidas. El sonido de unos pasos lentos y deliberados sobre el hormigón rompió la quietud sepulcral del segundo sótano. No eran los pasos apresurados de un
operario de mantenimiento ni el arrastrar de pies de un vigilante nocturno. Tenían un peso, una cadencia que Laia reconoció al instante, un eco de la autoridad y la tormenta que había invadido su vida. No se giró, continuó con su labor, sus dedos, enfundados en guantes de algodón, trazando con una delicadeza infinita el contorno de un continente perdido en un mapa del siglo XVII. Sintió su presencia a su espalda, una sombra que absorbía la escasa luz de su flexo, un agujero negro de silencio en el vasto universo de polvo y olvido que la rodeaba. No había miedo en su quietud, sino una resolución fría, la calma que precede a la batalla final o a la rendición incondicional. Esperó, dejando que el silencio se estirara hasta volverse casi sólido, obligándolo a él a dar el primer paso en aquel territorio devastado que ambos habían creado. Finalmente, él se movió, rodeando la mesa de trabajo hasta quedar frente a ella, al otro lado del mapa fragmentado. La luz del flexo, dirigida hacia abajo, esculpía su rostro desde un ángulo inusual, acentuando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en su mandíbula. No era el magnate impasible de la torre de cristal, sino un hombre despojado de su armadura, un rey exiliado en su propio reino subterráneo. Sus ojos grises, normalmente afilados como cuchillas de acero, estaban empañados por una emoción que Laia no supo descifrar. Una mezcla de arrepentimiento, anhelo y una vulnerabilidad tan profunda que resultaba casi obscena. No dijo nada. Simplemente la miró, y en esa mirada estaba contenida toda la furia de su error, toda la soledad de las noches posteriores y toda la desesperación de un hombre que, por primera vez en su vida, había perdido el control no de su imperio, sino de sí mismo. Laia sostuvo su mirada, sintiendo cómo las ruinas de su corazón se estremecían ante la visión de las suyas. Fue él quien rompió el silencio, pero su voz era apenas un susurro ronco, despojado de toda su autoridad. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la pregunta no se refería a su trabajo. Se refería a su resiliencia, a su capacidad para encontrar belleza y propósito en las ruinas a las que él la había condenado. Laia bajó la vista hacia el mapa. «Restaurando», respondió con una sencillez que era más elocuente que cualquier acusación. «Uniendo los fragmentos. A veces, las partes más dañadas son las que muestran las rutas más importantes, las que se recorrieron con más desesperación». Levantó la vista de nuevo, y sus ojos ya no reflejaban solo dolor, sino una sabiduría recién adquirida. «No se puede borrar el viaje, Adrián. Solo se puede intentar entender el mapa que ha dejado tras de sí». Cada palabra era una pieza de un puzzle emocional que ambos estaban obligados a resolver. Un diagnóstico de su propia historia rota. Adrián cerró los ojos por un instante, como si las palabras de ella fueran una luz demasiado intensa. Cuando los volvió a abrir, una lágrima solitaria, la hermana de aquella que había derramado en la noche de su encuentro, trazó un surco en su mejilla. La dejó caer sin intentar ocultarla, un bautismo de su propia rendición. Se apoyó en la mesa, sus manos a escasos centímetros de las de ella, sobre el papel antiguo. «Yo estoy perdido, Laia», confesó, y la admisión fue como el derrumbe de un edificio. Creía que lo tenía todo cartografiado, cada riesgo, cada variable, pero te expulsé de mi mundo, y me di cuenta de que eras tú la que sostenía la brújula. Sin ti, todos mis mapas no son más que papel inútil. No hay norte, solo un laberinto que he construido a mi alrededor. La metáfora, tan propia del mundo de ella, era la única forma que él encontraba para expresar la magnitud de su vacío. Laia sintió cómo sus propias defensas se desmoronaban. El rencor y la humillación se disolvieron, reemplazados por una oleada de empatía tan abrumadora que le cortó la respiración. Vio ante ella no a su verdugo, sino a un compañero náufrago. Lentamente, con una vacilación que delataba el miedo y la esperanza que luchaban en su interior, deslizó su mano sobre el mapa hasta que sus dedos cubrieron los de él. No fue un roce accidental ni una caricia apasionada, sino un contacto deliberado, un ancla. El calor de su piel contra la de él era un puente tendido sobre el abismo de dolor que los separaba. «Entonces», susurró ella,
y su voz tembló por primera vez. Tendremos que dibujar uno nuevo, juntos. No era un perdón, ni una promesa. Era algo más valiente, una posibilidad. La aceptación de que sus historias, irreparablemente dañadas por separado, quizá pudieran encontrar un nuevo sentido si se atrevían a escribirlas en la misma página. En la quietud del archivo, bajo la luz solitaria que los aislaba del resto del mundo, sus manos permanecieron unidas sobre el viejo mapa. No había certezas ni un camino claro por delante. La jaula dorada de él seguía existiendo, al igual que las cadenas del deber de ella, pero por primera vez no estaban solos en sus respectivas prisiones. Habían encontrado en la vulnerabilidad del otro la llave de su propia celda. Su viaje apenas comenzaba, un nuevo mapa esperando a ser dibujado con la tinta de la paciencia, el perdón y un amor tan complejo y frágil como los manuscritos que Laia dedicaba su vida a salvar. Si esta historia ha ayudado a navegar tus propias emociones, y si crees en los caminos que dos almas pueden construir juntas, incluso desde las ruinas, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un me gusta, compartas este relato y nos cuentes en los comentarios qué mapa está intentando dibujar tu propio corazón.